Amén. Bueno, yo creo que la Biblia es relevante. ¿Cuántos creéis que la Biblia es relevante para este tiempo? No, no, no. Siempre pasa lo mismo. Yo sé que siempre hago preguntas y demás, ¿no? Pero es importante que definitivamente nosotros podamos... Yo siempre lo hago más que nada para que tengamos feedback. A mí no me gusta estar hablando aquí 2 horas. Hoy hablaré 3 solamente, ¿vale? Así que no me gusta estar hablando tanto y que podamos realmente llevarnos la palabra del Señor a nuestras casas. Pero la palabra del Señor es relevante a lo largo de la historia de la humanidad, desde que se estableció un poquito el canon. La palabra de Dios es relevante y desde antes inclusive la palabra oral, transmitida de manera oral, que lo estamos estudiando también en los grupos de conexión, ha sido y es relevante para nuestros días hoy, ¿vale? En esta última semana hemos tenido una festividad, ¿verdad? A nivel social, cultural, si le queremos llamar. ¿Cuál es? ¿Qué se ha celebrado el 31 de diciembre? ¿O qué festividad hay? Que no es pregunta trampa, de verdad. La reforma, ¿vale? ¿Qué más? Halloween, ¿verdad? Entonces, hoy te quiero hablar de Halloween. Yo sé que parece un poco aquí oscuro, pero no es así, ¿vale? Porque creo definitivamente que la palabra de Dios también es relevante con estos temas, ¿vale? Y a veces nosotros igual, como desconocemos un poquito de qué va la cosa, lanzamos una lectura muy radical, que en ocasiones parece ser muy religiosa. Y en vez de ponernos en la brecha por querer alcanzar a otros, parecemos más unos religiosos que condenamos y decimos todo es del diablo, todo es del enemigo, ¿verdad? Entonces hoy quiero por lo menos ponerte algunas razones de cómo deben responder los cristianos a Halloween, ¿vale? A Halloween. Así que quiero que me prestes toda la atención del mundo, ¿vale? Para que no me perderme. Por cierto, los teléfonos, ya lo sabéis, ¿verdad? O sea, ya no hay que decir eso, ya estamos aprendiendo bien. Así que lo ponemos en silencio y todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, antes de poder hablarte, por ejemplo, de las razones o de algunos puntos que yo por lo menos he encontrado en la palabra de Dios, investigando artículos, libros y demás, quiero hablarte un poquito acerca del origen, porque claro, a veces desconocemos un poquito el origen de qué es lo que va y demás, y directamente decimos, no, esto es del diablo, esto es de Satanás y tal, que igual sí es así, pero quiero que por lo menos en esta ocasión pues podamos descubrir un poquito el origen. Así que el origen de Halloween, este nombre Halloween, viene de la palabra All Hallow Eve. Mi inglés ha sido genial. All Hallow Eve, ¿vale? Que quiere decir de alguna manera, Al en inglés es todo, ¿verdad? Hallow, santo, Eve, víspera. Víspera de todos los santos. Es lo que de alguna manera inicialmente es como de donde se proviene esta palabra luego Halloween, que hoy en día la conocemos de esta manera, ¿vale? Que es la víspera de festividad de todos los santos. Y mira, un poquito de historia aquí, y es que a partir de que más o menos el cristianismo se expandió por toda Europa, antes de la época medieval y durante la época medieval, pues ¿qué pasaron? Había muchos pueblos que no habían sido cristianizados, que no habían sido alcanzados de alguna manera por la iglesia organizada. Y en esta manera, pues, habían pueblos paganos que tenían rituales, sacrificios y un montón de este tipo de cosas. Entonces llegaron los cristianos con la espada, ya lo sabéis mucho, la historia aquí en Europa, llegaron con la espada y de alguna manera a la hora de que muchos se convirtieron al cristianismo, pues ¿qué hicieron? Había un confrontamiento en cuanto a la cultura y la nueva religión, que era el cristianismo en este caso, ¿vale? Entonces había un confrontamiento, aquí había un choque, que no se sabía por dónde ir. Entonces, ¿qué hicieron los ingeniosos de la iglesia organizada en aquel tiempo? Pues cristianizaron también pues, los eventos paganos, cristianizaron también aquellas fiestas o rituales, dándoles ahora un simbolismo cristiano, que tengan un símbolo cristiano. Y entonces, es así que en Europa del Norte
la gente se preparaba para asegurar la supervivencia durante el invierno, cosechando frutos, seleccionando el ganado y matando a los animales que no sobrevivirían. La vida era más lenta a medida que el invierno traía su oscuridad, es decir, que habían días más cortos y noches más largas, ¿vale? Y en ese tiempo la tierra no se explotaba, en estas tierras de alguna manera que eran paganas, por así decirlo. Había un festival llamado Samaín, creo que se pronuncia así, Samaín, que quiere decir básicamente que se celebra entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, ¿vale? ¿Y este festival en qué consistía? Básicamente en pueblos, por ejemplo, celtas, de donde se viene el origen del Halloween o de esta festividad, pues de alguna manera creían que una cortina dividía nuestro mundo con el mundo de los muertos. Y de esta manera, pues ellos le llamaban espíritus buenos y espíritus malos. Entonces, ¿qué hacían al final de cada cosecha? Pues al final de cada cosecha, pues ellos intentaban darles ofrendas de sacrificios de animales, de la propia cosecha, las ponían ahí como ofrendas para ellos, y claro, de esta manera, si los espíritus venían, ellos creían de esta manera, si los espíritus venían, pues si encontraban una ofrenda que les agradaba, pues no iban a atacarles. Pero si no, pues lo más probable es que los poseían o este tipo de cosas. Esto era la creencia, de alguna manera, de esta cultura celta, ¿vale? Entonces ellos creían que los muertos, de vez en cuando, aquellos muertos, pues caminaban entre los vivos también. Hoy también hay algunas culturas que se creen esto, que hay almas penando por aquí, ¿verdad? Y entonces... luego, posteriormente, esto lo estoy diciendo un poquito muy rápido, esto es mucho más profundo, pero luego de que pasa este tipo de situaciones, muchos ya habían tenido una convivencia en la cual estos espíritus, estas figuras, de alguna manera, se hacían aliados de ellos mismos, es decir, en el cual ellos podían encontrar favor de parte de ellos. Ponían algunas ofrendas, hacían unos rituales con sangre y todo este tipo de cosas. Y de alguna manera lo hacían también para encontrar el favor de parte de los espíritus, ese favor divino que en ocasiones, pues nosotros no, pero ellos creían que se podía alcanzar. Entonces, ellos de esta manera, pues, hacían sus sacrificios, sus ofrendas de la cosecha y demás, y ahora ya no solamente era para que no los atacasen, sino también para que les dieran a conocer ciertos aspectos de la vida cotidiana. Como por ejemplo, de ahí vienen por ejemplo los amarres de pareja, de ahí vienen por ejemplo el favor con respecto a la suerte y todo este tipo de cosas, y como que eran entes, ellos creían que eran comunes entes y agentes de bendición, es decir, se moría por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Se moría mi abuela, ¿vale? Y yo soy un celta de aquella época, totalmente, que tenga toda esta cultura y demás. Pues yo creo que mi abuela, entonces se ha muerto, su espíritu está por aquí, bueno, entre mi familia, entre mi casa y todo eso. Entonces yo le hago ofrendas a este espíritu que es de mi abuela para que mi abuela pues me dé protección, me dé de alguna manera pues algún beneficio también, que me cuide la casa o cosas de este tipo, ¿no? Que pasa, ¿no? Entonces esta era un poquito la creencia celta. Ellos creían de esta manera. Y todo, de alguna manera, pues se va desfasando de esta forma. Luego, algunos se involucraban en prácticas de ocultismo, como la adivinación y la comunicación con los muertos. Literalmente, de aquí puede provenir igual lo que comúnmente se denomina la Ouija, ¿verdad? El tema de la comunicación con los muertos. Buscaban espíritus divinos. Y aquí tenemos que decir algo al respecto y lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Vale? Y esto tiene que ver, básicamente, con que no es que hayan espíritus buenos y espíritus malos. La Biblia definitivamente nos habla acerca del bien y del mal, ¿verdad? Nos habla del reino de los cielos y evidentemente del lugar que es comúnmente le llamamos el infierno, y que él también tiene, pues, de alguna manera, pues tiene su ejército montado y todo esto, ¿vale? Entonces no es que existan espíritus, esto tenemos que dejarlo claro, que la Biblia lo resalta.
no es que se ha muerto mi abuelita y el espíritu de mi abuelita está bajando por aquí. ¿Vale? Si en algún momento hemos tenido esa creencia, tenemos que definitivamente dejar claro que la Biblia rechaza este tipo de afirmación. Si realmente hay algo paranormal en medio de las situaciones o en medio que nosotros pensemos que es el espíritu de mi abuelita, déjame decirte, no es el espíritu de mi abuelita o de algún familiar, es que es un demonio, ¿vale? Porque no existen espíritus buenos o almas buenas que van rondando por ahí o espíritus malos que quieran hacer. No, literalmente, o sea, es los aliados de Satanás que definitivamente quieren hacer su obra. En esta parte del mundo, en Occidente, igual no estamos viendo al 100%, pero hay otros lugares, evidentemente, alrededor del mundo donde definitivamente se manifiesta de una manera pues más visible y demás. Pero bueno, esto es lo que la Biblia desde ya nos afirma, de que tengamos claro sobre todo acerca de estas afirmaciones que muchas veces vienen de tradiciones que nada tienen que ver con la palabra de Dios, ¿vale? Y mirar lo que pasa luego. Luego, ¿qué pasa? Los cristianos se convertían, los pueblos paganos se convertían al cristianismo y para ellos era difícil de soportar la influencia familiar. Tenían una familia, evidentemente que no se habían cristianizado, culturalmente hablando, y ellos se sintieron tentados a unirse a estas fiestas paganas, como la víspera de Todos los Santos, que estábamos hablando antes, ¿vale? Así que el Papa Gregorio IV, si no me equivoco, reaccionó al desafío pagano transportando la celebración del Día de Todos los Santos en el siglo IX y la estableció el 1 de noviembre, justo en el centro de la festividad pagana de Samaín, que os dije que era desde el 31 de octubre al 2 de noviembre. ¿Qué hizo este Papa Gregorio? Pues implantó una festividad cristiana en medio de la festividad pagana, el 1 de noviembre. Por eso el 1 de noviembre, ¿qué se celebra? El Día de Todos los Santos, ¿verdad? Entonces, mirad lo que dice ahora Deuteronomio 18, del 10 al 13. Este es el texto de alguna manera base, ¿vale? Dice la palabra, yo lo tengo en la Reina Valera, ¿vale? Si tienes otra versión no pasa nada, pero acompáñame con la lectura. Dice: que no haya entre vosotros quien inmole en el fuego a su hijo o a su hija, ni quien practique adivinación, el sortilegio, la brujería o la hechicería. Que nadie haga conjuros, consulte espíritus o espectros o invoque a los muertos. El Señor detesta a quienes practican estas artes precisamente por estas costumbres abominables. El Señor tu Dios expulsa de tu presencia esas naciones. Sé completamente fiel al Señor tu Dios. Aquí definitivamente la palabra del Señor en el Deuteronomio, en el principio, ya nos destaca que nosotros no tenemos que consultar a los muertos, porque los muertos ya han tenido su destino, ¿vale? Se han tenido, en este caso, han tenido la oportunidad de conocer a Cristo, pues su destino definitivamente será el reino de Dios. Pero si han rechazado en vida el Evangelio, definitivamente, pues, aunque parezca un poco insensible lo que voy a decir, pues ya han tenido también su destino, ¿vale? Entonces, esto también viene un poco de cultura un poco católica, ¿verdad? Esto que muchas veces igual nosotros tenemos familiares, tenemos amigos que, por ejemplo, tienen la foto del difunto o la difunta y le prenden una vela y le rezan y definitivamente tienen esta creencia de que les va a cuidar la casa y todo este tipo de cosas. Pero nosotros tenemos que tener claro una cosa. El único mediador que la Biblia afirma que hay entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. A nosotros no nos cuida ni nuestro padre carnal, ni nuestra madre carnal, ni nuestra abuelita, la bisabuelita, no. El único que puede cuidarnos y darnos protección es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el único. Y los cristianos, los que hemos aceptado y recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tenemos una cobertura ya de parte de nuestro Padre. Es decir, no podemos, de alguna manera, no se tendría que introducir dentro de nuestra vida estos efectos místicos que vienen de otra índole. Porque nosotros tenemos la cobertura espiritual de nuestro Padre, por eso nosotros no tenemos que tener miedo a eso. Sin embargo, lo que sí tenemos que tener cuidado es con que, a pesar de esta cobertura, nosotros pudiésemos abrir puertas al ocultismo.
Por eso el Señor lo deja claro. No consultes a adivinadores, a hechiceros, a los que consultan con muertos y todo este tipo de cosas. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Obedecer a la palabra de Dios para estar bajo su protección. Y evidentemente no nos gobernará este tipo de andaduras, porque definitivamente no vienen de parte de Dios. No son espíritus tampoco, son demonios, ¿vale? Demonios. Yo sé que esto suena un poco heavy, ¿no? Demonios y todo eso, muerte. Yo sé que usted igual que esperaba otro tipo de mensaje el día de hoy, pero yo creo firmemente que tenemos que hacernos una revisión a lo que está aconteciendo en nuestros días. Hace poquitos días hemos tenido esta festividad, ¿verdad? ¿Y cómo tenemos que reaccionar? Pues vamos a dar algunos detalles de lo que la palabra de Dios nos muestra, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa? Estos pueblos celtas y británicos que vienen de esta parte de Europa, ¿qué pasa? A mediados del siglo XIX más o menos, alrededor, emigran. ¿Y a dónde emigran? A América, a Estados Unidos. Y ahí es donde se converge de alguna manera lo que hoy denominamos Halloween, ¿vale? Porque claro, estos pueblos celtas y de Britania y de por ahí, ¿qué hacían también? Se vestían de trajes de negro, se vestían de alguna manera como fantasmas. ¿Para qué? Porque ellos creían que de esta manera podían confundir a los espíritus, ¿vale? Entonces ahí también viene lo que decía antes, cuando ellos dejaban las ofrendas, como las primicias de la cosecha o los sacrificios de animales, pensaban que los espíritus, estos espíritus pues no iban a penetrar su casa, ¿no? Y ahí es donde viene el muy conocido truco o trato. Si tú, o lo que hoy por ejemplo conocemos como dar pues golosinas a los niños y todo este tipo de situación, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Llega a los Estados Unidos a raíz de la inmigración justamente británica y donde se acoge ya de una manera un poco inocente, como una festividad más, a lo que hoy pues ya conocemos y llega aquí a Europa también nuevamente reconvertido, ¿vale? Entonces en Estados Unidos lo toman, pero no saben realmente el origen que hay detrás de todo esto. Y es que era un ritual pagano, se hacía sacrificios de animales, inclusive en ocasiones se hacían sacrificios de personas, de niños mismos, ¿vale? Todo para darle ofrendas a estos espíritus y obtener el favor. Y esto es lo que nosotros tenemos que dejar claro. Conocer el trasfondo de este tipo de festividades. Y a partir de aquí, tomar decisiones acertadas en base a la palabra del Señor. ¿Vale? Entonces, preguntas que normalmente se plantean. ¿Cómo debe responder un cristiano, un creyente, a esta festividad de Halloween? ¿Cómo respondemos ahora nosotros al Halloween? Porque estamos acechados por todos lados, ¿verdad? Te ibas antes del 31 al supermercado a comprar a lo mejor una Coca-Cola y ya bebías las telarañas, veías los murciélagos, veías las brujas y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Todo se genera a raíz también del comercio, que muchas veces intenta igual a las transnacionales, ¿no? Entonces, nosotros que conocemos la verdad y todo esto, ¿cómo vamos a reaccionar ahora? Bueno, yo te voy a plantear algunas cosas, ¿vale? Que igual no estás de acuerdo conmigo, pero por lo menos yo te voy a plantear estas razones que entiendo que a la luz de la palabra del Señor nos muestran una enseñanza clara, ¿vale? Clara, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros que conocemos la verdad no tenemos que responder a esta festividad como unos paganos supersticiosos, como fue el origen, ¿vale? Que los pueblos estos eran supersticiosos, por eso generaron todos estos rituales paganos y demás. Nosotros que conocemos realmente la verdad a Cristo, entonces no vamos a responder como unos cristianos supersticiosos. Los cristianos somos iluminados por la verdad de la palabra de Dios. Los malos espíritus o demonios no están más activos y siniestros en Halloween que en cualquier otro día del año. De hecho, cualquier día es un día para que Satanás intente hacer su obra. Nuestra lucha, hermanos, es espiritual, ¿vale? La palabra del Señor ya lo afirma así. Entonces, no es que en Halloween, el 31 de octubre, sea un día especial o conmemorativo, donde Satanás va a hacer su obra a riendas sueltas y siniestras. No es así. Porque mirad lo que nos dice, por ejemplo, el texto de 1 de Juan 4:4.
Mira lo que nos dice. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está... No, esta no es. Sí, es verdad. Sí, porque si no me le estoy liando yo. No, perdón. Buscar primero de Pedro 5:8. Esa es la que va antes, ¿vale? Primera de Pedro 5:8. Esto con respecto a lo que dice la palabra de Dios con respecto a la obra de Satanás, ¿vale? Dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Es decir, él está trabajando ya. Satanás está haciendo su obra. Eso es innegable. Y si miras unos cuantos versículos más atrás, seguramente te das cuenta de la obra que él intenta hacer con la creación, con lo que Dios ha creado. Y es distorsionar, el propósito con el cual Dios nos creó. Y Dios nos creó, ¿para qué? Por ejemplo, para la alabanza de la gloria de su gracia. Nos creó para vivir en comunidad, nos creó para su adoración, para su gloria. Y Él intenta distorsionar todo eso, ¿verdad? Pero Cristo ha vencido en la cruz. Por eso mira lo que dice Juan 4:4. Dice la palabra del Señor: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Quiénes son de Dios? Aquellos que son sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Aquellos que le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y dice Juan: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y si revisáis este texto un poquito más atrás, se está refiriendo al anticristo, ¿vale? Aquel que intenta distorsionar de alguna manera la palabra de Dios, la revelación de Cristo Jesús en la cruz, ¿vale? Entonces dice que mayor está el que va con nosotros que el que está en contra de nosotros. Porque el que está en contra de nosotros, ¿quién es? Con aquel que nosotros tenemos la lucha espiritual. Esto es como lo que siempre yo digo, ¿verdad? Satanás es poderoso, ¿verdad? Pero Dios es ¿qué? Todopoderoso. Entonces, para yo enfrentarme al poderoso, tengo que estar ¿en quién? En el todopoderoso. Porque si yo no tengo al todopoderoso, lo más normal es que, ¿qué pase? El poderoso me gobierne y distorsione para lo que el Señor me ha creado, ¿verdad? Es por eso que aquellos que no conocen a Cristo, que no tienen la salvación aún, pues son de alguna manera presa de cañón para este tipo de cosas cuando definitivamente emergen en este tipo de prácticas, ¿vale? Y mira lo que también dice Colosenses 2:15, lo que afirma la palabra del Señor. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Principados y potestades, dice la palabra que los ha exhibido públicamente y que Dios ha triunfado ¿dónde? En la cruz. Él ha vencido a la muerte. Es decir, en Él nosotros tenemos victoria, ¿vale? Por eso la cobertura que nosotros tenemos de parte de Dios es irrompible, a menos que seamos nosotros mismos que, conociendo inclusive la verdad, intentemos abrir puertas al ocultismo. Y ahí es donde te tienes que tener cuidado. Ahí donde, como se dice, no hay que jugar con fuego, ¿vale? Porque ahí definitivamente estamos diciéndole a Dios: Dios, no te necesito y yo voy a hacer mi voluntad. Yo voy a hacer para probar o lo que tú quieras llamarle. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Tú podrás ser mi Salvador, pero igual no eres mi Señor. ¿Me estoy explicando con esto? Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque si si Cristo es tu Salvador, pues tiene que ser también tu Señor, ¿verdad? Y ahí tiene que ver una relación justamente de obediencia, ¿vale? Entonces, en primer lugar, no tenemos que responder al Halloween como unos supersticiosos, porque conocemos la verdad. El velo se ha roto y hemos conocido la verdad. La palabra de Dios nos ha iluminado, conocemos lo que es la vida y nosotros no necesitamos andar en estas prácticas de alguna manera paganas y supersticiosas, como en un principio fue fomentado, ¿vale? Entonces, en segundo lugar, los cristianos debemos responder al Halloween
con sabiduría y siendo precavidos, ¿vale? Algunas personas, por ejemplo, tienen la idea de que en Halloween se celebran de alguna manera más fuerte las prácticas satanistas, las prácticas a lo mejor vandálicas y todo este tipo de cosas, ¿vale? Pero las estadísticas, si notas una revisión, yo hice una revisión, de alguna manera no habla mucho acerca de que el 31 de octubre pues se manifiesta de una manera más importante que cualquier otro día del año. Porque si tú hoy, bueno, hoy o mañana o donde tú quieras, tú te pones a ver el telediario, te enteras de muchos acontecimientos que definitivamente van no solamente en contra de la palabra de Dios, incluso en contra de la propia vida misma, ¿verdad? Hay asesinatos, hay violaciones, hay, yo qué sé, corrupción, o sea, está a la orden del día. Entonces el 31 de diciembre no es que sea de una manera más especial o más reforzada, como queramos llamarla. Por eso nosotros tenemos que actuar con sabiduría. Por ejemplo, la verdadera amenaza en el día de Halloween son los problemas sociales que surgen de una conducta pecaminosa. Por ejemplo, el conducir ebrio, porque se van de fiesta y se emborrachan y se ponen hasta ya no más poder. Evidentemente lo más probable es que tengan accidentes de tráfico, ¿verdad? Los bromistas o jóvenes vandálicos que hagan de alguna manera de las suyas ese día, pinten paredes o este tipo de cosas, que normalmente también ocurre, ¿vale? Y una de las cosas también importantes para los padres, por ejemplo, es que puedan haber niños por la calle sin supervisión alguna. Que ese día de alguna manera los dejemos a riendas sueltas y como se van con sus amiguitos y en grupos, pues los dejemos, por ejemplo, aquí en el pueblo vimos algunos que iban por ahí, ¿verdad? Sin ningún adulto. Y eso sí es un problema. Y ahí es donde los cristianos tenemos que responder con sabiduría. ¿Cómo? Pues justamente teniendo una supervisión acerca de justamente los niños, los más pequeños, porque son vulnerables todavía. Son vulnerables a cualquier tipo de acción, evidentemente, que quiera atraparlos, evidentemente no tanto espiritual, sino más que nada social, lo que hay a la orden del día, secuestros o este tipo de cosas que normalmente ya viendo el telediario pues te vas enterando, ¿no? Entonces tenemos que responder con sabiduría ese día. Ese día va a haber fiestas por todos lados, y generalmente con un propósito, pues consumo de drogas, alcoholismo y un montón de este tipo de situaciones, ¿verdad? ¿Cómo respondemos los cristianos? Pues dando justamente testimonio de que conocemos la verdad, ¿vale? Entonces tenemos que tener una supervisión adecuada en ese sentido de ser unos protectores de nuestras familias, ¿vale? Y el último punto que quiero resaltar aquí es que es una festividad que definitivamente está a la orden del día. Y nosotros, los creyentes, los que conocemos la verdad, deberíamos responder al Halloween con compasión y misericordia. Porque en ocasiones, ¿sabéis, hermanos? En vez de ser luz, somos todo lo contrario a luz. En vez de tener misericordia y compasión por aquellos que definitivamente no conocen a Cristo y a lo mejor participan en estos eventos, vamos dando bibliazos a diestras y siniestras y definitivamente en vez de ser luz, somos piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque si tú vas dando bibliazos y demás y dices, no, es que eso es del diablo y demás y sois unos satánicos y todo este tipo de cosas, ¿a quién queremos alcanzar? Queremos alcanzarles a ellos, aquellos que aún no han recibido definitivamente a Cristo. Entonces la iglesia, los creyentes, tenemos que responder en misericordia con ellos, a ellos, mejor dicho, ¿no? Yo estaba pensando, este año tuvimos aquí la fiesta de la luz, ¿recordáis? Bueno, que estuvimos aquí con los niños, tuvimos pues un tiempo para que ellos también se enteren y conozcan un poquito el origen de lo que es el Halloween y todo esto. Hicimos unos juegos, tuvimos una merienda, nos lo pasamos en grande. Pero está bien, yo creo que estar ya entre cuatro paredes, como se dice. Yo para el año que viene, yo ya estoy pensando en que el año que viene salgamos un grupo, por ejemplo, de iglesia, preparemos unas cestitas con dulces y chuches y caramelos para los niños que van por allí. Y metamos por ahí, por ejemplo, un tratado evangelístico.
o les expliquemos de alguna manera el origen acerca de esta festividad. O a lo mejor si nos encontramos con los padres o adultos que están responsables de ellos, le podamos explicar acerca de qué va esta festividad y lo que realmente nosotros celebramos. ¿A que eso sería una gran idea en vez de decirle que un niño vaya a tu casa y te toque y te diga truco o trato? Fuera de aquí, porque eso es del diablo. Tú, niño, vete. Es ahí donde tenemos que demostrar la misericordia. ¿Qué es lo que haría Jesús? Es ahí donde tenemos que aplicar definitivamente el amor del Evangelio y misericordia por sus vidas. No decir directamente, no, es que no pintáis nada. No pintáis nada aquí. Imagínate que un niño vaya a la casa de un creyente, de una creyente, vamos a poner el ejemplo, ¿vale? De una creyente. Y esta mujer le abre la puerta, los niños van y le dicen truco o trato. Y la mujer los echa de la casa y le dice, iros de aquí, que esto es de Satanás, sois vosotros también unos pequeños diablos. Y saca ahí toda la ira del Señor. Eso no es a lo que el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Pero imagínate, sin embargo, que pueda estar esta mujer preparada y en amor y misericordia, pues igual les dé una taza de chocolate, unos caramelos, evidente puede tener un trato ahí con los padres y todo este tipo de situación. Ostras, aquí ellos reconocerían, esta señora o esta mujer, ¿por qué hace esto con nosotros? Nos trata de una manera especial, nos trata con un cariño, nos trata con amor, ¿verdad? Es que en ocasiones nosotros, hermanos, también nos dejamos llevar por una tradición religiosa, sin darnos cuenta que tenemos que ser astutos. Astutos. Por eso la tercera razón es esa. Tenemos que actuar con misericordia, con compasión, para alcanzarlos, para la gloria de Dios. Los incrédulos, los que no conocen a Cristo, en el mundo ya rechazan a Cristo. Viven en un perpetuo temor a la muerte, por lo cual tenemos la oportunidad de mostrar el Evangelio de Jesús. Y fíjate una cosa, es tremendo lo que dice Romanos 2.14. Porque en Romanos 2.14 Dios nos ha dado a todos una conciencia que responde a la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a leerlo, dice Romanos 14.16. 2.14.16. Dice la palabra del Señor. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, los gentiles, aquellos que no vienen del judaísmo, que vienen generalmente de cultura griega, también pagana, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué me está queriendo decir la Biblia en este sentido? Que aunque los que no conocen a Cristo, que los que no conocen a Dios, no viven una espiritualidad como nosotros que conocemos la verdad, en sus corazones el ADN espiritual del diseño original de Dios está implantado ya. Por eso hay personas que igual no conocen a Cristo y no conocen a Dios, por ejemplo, pero podríamos decir que son buenas personas, ¿o no? ¿No conocéis gente así? Que hace obras de caridad, que de alguna manera ayuda a los pobres, que de alguna manera pues siempre está tendiendo el brazo y demás. Y podríamos decir, a esta persona solo le falta que acepte a Cristo y sería tremenda. ¿A qué sí? Porque en su ADN espiritual tiende al diseño original. Todos tendemos al diseño original que viene de parte de Dios. Lo que pasa es que tenemos que responder al Evangelio. Y en ocasiones buscamos la espiritualidad en cualquier otro lado, menos en el lugar correcto, que es en Cristo. ¿Vale? Entonces mira lo que dice Romanos. Porque cuando los gentiles que no tenían ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles de sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Vale? Por eso la conciencia, hermanos, en estas fechas, que por ejemplo se habla tanto de muerte, de ocultismo, de brujas, de hechicería y todo este tipo de cosas, la conciencia es un aliado para los cristianos a la hora de dar testimonio, porque podemos dar testimonio. Si tú crees en, por ejemplo, hay personas que tienen miedo a la muerte, por ejemplo, que están aterrorizadas con el día que van a morir.
y viven atormentadas en ese sentido. Nosotros podemos, eso da pie a que podamos compartir el Evangelio de Cristo. El día que celebran estas prácticas, pues también da pie a que podamos definitivamente compartir con ellos en misericordia y amor. Por eso, también es importante que nosotros nos capacitemos, ¿verdad?, para poder informar a esas conciencias que necesitan a Cristo, que necesitan la verdad bíblica con respecto a Dios, de la Biblia, el pecado y la salvación, ¿vale? Entonces también, por otro lado, hay cristianos que participan en Halloween de maneras distintas y son bastante respetables, ¿vale? Y ahí es donde la iglesia muchas veces tendemos a juzgar, ¿verdad? Esta persona por qué participa, esta persona por qué no participa y este tipo de cosas y demás, ¿vale? Y aquí es donde tenemos que adoptar una ética que tiene que ver justamente con el amor de los unos por los otros. Por ejemplo, hay padres creyentes que, por ejemplo, tienen el conflicto ese día de enviar a sus hijos a clases porque hay una festividad y todos están vestidos de brujo, de brujas y este tipo de cosas. Y hay padres que deciden ese día no enviar a sus hijos a clase. Es totalmente respetable. Si ellos han entendido de que igual prefieren que sus hijos no participen al 100% de estas actividades, que definitivamente la sociedad hoy las acoge sin saber el origen, pues nosotros tenemos que ser sabios ahí y proteger, por ejemplo, a nuestros hijos, ¿verdad? Y esta respuesta en ocasiones pues levanta un poco de ceja, ¿verdad? Porque, claro, estamos confrontándonos también ¿con quién? Con la sociedad, con que a tu niño, a tu niña, pues sea producto de bullying, por ejemplo. Ah, es que tú eres un santurrón de por ahí. Y ahí es donde nosotros con sabiduría tenemos que informar a nuestros hijos y prepararlos para lo que va a acontecer, porque los niños muchas veces son muy crueles, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que orar al Señor y pedir sabiduría también para poder explicarles acerca de este tipo de situaciones. Por otro lado, hay padres que participan de una manera sabia. Por ejemplo, envían a sus hijos a las escuelas y es que el problema muchas veces pensamos que está en disfrazarse o no disfrazarse. Y el problema no es ese. Disfrazarse realmente no tiene nada que ver. Porque nosotros, por ejemplo, va a haber la cena de matrimonios, ¿verdad? Y la temática que era el año de los 60. Y muchos vamos a disfrazarnos ese día, ¿no? Entonces el problema, si es pecado o no es pecado, no está tanto en el hecho de poder disfrazarse. El día de la fiesta de la luz, aquí tuvimos niños que se disfrazaban de ángeles, de Spiderman, no recuerdo de qué más, porque prácticamente todos se disfrazaban igual, ¿verdad? Otros de osito y este tipo de cosas, ¿no? Les pintaban las caritas y todo esto. Pero el problema en sí no está tanto en el disfraz o no, realmente. El problema está en que nosotros, con la sabiduría del Señor, podamos también ser buenos mayordomos de nuestra casa. Y en ese sentido poder enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y de esta manera algunos padres pues envían a sus hijos al colegio y los disfrazan, pero evidentemente no las cosas que la sociedad hoy por hoy celebra. No los disfrazamos de muerte. Los podemos disfrazar igual de vida. Y es una alternativa que yo creo que es totalmente válida también. Y acompañarles y estar ahí y enseñarles y mostrarles de alguna manera pues la verdad bíblica, ¿verdad? Eso es también muy importante. Sobre todo que los padres puedan explicar de una manera clara su posición a sus hijos y que los preparen, sobre todo a la hora de que les hagan burla o este tipo de cosas, ¿vale? Hace poco estoy haciendo discipulado con un chico y él me decía, tiene 14 años, no, 15 años ya tiene, ¿verdad? Cumplió 15. Y él me decía, es que en mi colegio soy el único creyente y mis amigos siempre pues me hacen burla porque ellos saben que yo voy a la iglesia y ellos no van. Pero, ¿sabes? A mí eso ya no me importa. Él ha pasado esa fase. Ya no le importa lo que los demás le digan. Porque también está el chico muy preparado. Pero él me dice, ¿sabes qué, Luis? Yo quiero predicarles el evangelio, pero a veces no sé cómo hacerlo. A veces yo no sé cómo dar de conocer al Señor.
Y le digo, sí, porque sobre todo tengo amigos que vienen pues de otra cultura, pues de otra religión y demás, y no creen en Jesús como el Salvador de sus vidas. Y a mí me gustaría que ellos conocieran también a Cristo. Y yo le digo, vale, es muy válido. Pues mira, yo le digo a este chico, tú lo que vas a hacer es mostrar, primero que nada, tú vas a hacer testimonio ahí en tu colegio, en tu instituto, ¿vale? Porque si te ven a ti, que eres un vago, que no estudia, que eres alguien que está constantemente riéndose de las burlas que le hacen a otros, si constantemente tú estás diciendo palabrotas y todo este tipo de cosas, ¿qué testimonio vas a llevar? Entonces tú primero tienes que trabajar, ¿qué? Tu testimonio para luego, evidentemente, poder predicar el Evangelio. Esto normalmente igual no es así, pero esto es una muy buena estrategia igual a la hora de dar testimonio, por ejemplo, con compañeros de trabajo y todo esto. Tú tienes que ser una persona honesta. Tienes que esforzarte al 100% para que los maestros y las maestras digan qué niño más bueno, ¿no? Y cuando suceda todo esto, les hablas de Cristo. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Qué de especial tienes tú? Pues ahí puedes dar testimonio. Mira, yo tengo de especial porque creo en Cristo, porque Él me ha limpiado de mis pecados y he conocido al Hijo de Dios y Él me ha dado la vida eterna. Y le dices, ¿tú también quieres recibirlo? ¿Quieres que ore por ti? Y te dirá, no, yo no creo en Jesús porque Él no existió, es mentira. Y le dices, mira, tú le dices esto, le digo, mira, como tú no crees, no pasa nada. Yo voy a orar por ti. Así que como tú no crees, no pasa nada, ¿vale? Entonces déjame orar por ti igualmente. Porque como tú no crees, ¿qué va a pasar? Nada. Pero como yo sí creo, igual pasa algo. Entonces yo voy a orar por ti. Y voy a orar para que Jesús, para que Dios se revele a tu vida. Así que él se dijo, ¿en serio, Luigi? Le digo eso. Claro, hombre, dile eso. Dile eso. Vale. Así que el próximo día que tenga discipulado ya me contará y os cuento, ¿vale? Porque yo sé que a usted le gusta saber estas cosas, cómo ha ido. Pero tenemos que ser sabios, hermanos, y preparar a nuestros hijos, preparar a los chicos, a las chicas, para este tipo de cosas, ¿vale? Y evidentemente tiene que ser en una relación ¿de qué? De amor. Porque si le dices, ay, qué pesado, ya estoy cansado de siempre lo mismo contigo, siempre entras en el mismo bucle, no cambias, no haces nada, mira, vete por ahí. ¿Qué testimonio? Y es ahí donde los hijos de Dios tenemos que dar testimonio de quiénes somos realmente, de quiénes somos. No solamente acerca de la salvación, sino de la vida nueva que Cristo nos ha entregado, que nos ha dado por medio de su gracia y a la cual hemos respondido por fe, ¿verdad? Por eso, otras alternativas también pues son las fiestas de la Reforma, las fiestas de la luz, las fiestas de la vida, donde los niños no participan igual en los colegios o en los institutos, pero por ejemplo para eso también está la iglesia local, para abrir las puertas, y por eso animo a que el año que viene pues hagamos toda una revolución aquí en Rosas. ¿Qué os parece? Nos juntamos la iglesia y vamos a la calle con nuestros niños disfrazados de cosas de vida, que sean luz, y vamos entregando cestitas con tratados y explicando a los padres, a lo mejor podemos ir con una camiseta, mostrando el amor de Jesús. Porque ese día, como cualquier otro día, se necesita más que nunca el amor de Jesús a otros. No solamente encerrarnos aquí o encerrarnos en nuestras casas y quedarnos ahí y demás. Hermanos, el Señor nos está llamando a algo más, a recorrer la milla extra. Por eso tenemos que responder a este tipo de cosas ¿con qué? Con sabiduría y astucia, ¿vale? Por eso el disfrazarse no está mal. Yo por lo menos he encontrado en la palabra del Señor algunas referencias con el tema del disfraz, como por ejemplo en Primera de Reyes, que no tiene tanto que ver con algo pecaminoso o algo malo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento generalmente tenía que ver con la acción bélica. Mira lo que dice Primera de Reyes 22 del 29 al 37. Dice lo siguiente: y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron contra Ramot de Galat, y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla. El significado tiene que ver que se va a poner sus armaduras y va a entrar en batalla y va a ponerse lo que es necesario para hacer frente. Y en el Nuevo Testamento tiene que ver con acciones puntuales y sobre todo con la intención del corazón. Mira lo que dice 2 Corintios 11, versículo 13. Hablando Pablo acerca de los falsos apóstoles. Dice, porque los tales son falsos
apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es decir, que se escabullen de alguna manera pareciendo apóstoles de Jesús. Pero realmente no hay una negatividad de que disfrazarse es un pecado. Por lo menos yo no lo he encontrado. Si usted lo encuentra, luego me lo avisa, ¿vale? Y así podemos igual tener un diálogo. El disfraz no tiene mucho que ver. Tiene que ver más que nada la intención del corazón. Y que nosotros seamos sabios y que podamos conocer definitivamente el origen de este tipo de festividades, ¿vale? Para terminar, simplemente, no de lo que hemos dicho antes, ¿vale? Las 3 razones que hemos encontrado. Lo primero, no debemos responder a esta festividad como paganos supersticiosos, ¿vale? El 31 de octubre no tiene algo especial en sí mismo, es un día como cualquier otro, que igual la sociedad lo ha adoptado para pues hacer fiestas, parrandas y todo este tipo de cosas, sin saber qué hay detrás de ello, sin saber el origen de esta festividad. Por eso Dios nos ha hecho a nosotros libres y hemos tenido un encuentro con Él. Por eso va lo segundo. Debemos responder con sabiduría y tomar medidas. Porque sí es verdad, como dijimos antes, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿vale? Y nosotros tenemos que ser sabios y protectores de nuestras familias y actuar con sabiduría. Y lo último es que tenemos que responder con misericordia a aquellos que desconocen del amor de Dios, no como unos religiosos radicales, sino que tenemos que responder con amor, con misericordia a aquellos que no conocen de Cristo y hacer el ejemplo que puse antes. El año que viene, el 31 de octubre, la vamos a liar. O sea, ya os lo digo, la vamos a liar. Aquí, fuera y donde sea, ¿vale? Para la gloria de Dios. Para que en Rosas se sepa de que hay personas que conocen la verdad y el amor de Cristo y la viven. No solamente que andan ahí rengueando, sino que la viven. Y viven el amor de Cristo. Y quieren dar a conocer y compartir con otros que definitivamente necesitan de ese amor de Dios. Por eso, hermanos, las personas necesitan ver vidas transformadas, testimonios. Y ahí es donde tenemos que pulirnos. Ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí es donde tenemos que trabajar nuestra vida, en testimonio. Si siempre estamos... Esto es como la típica, ¿no? Alguien que consume drogas, a otro que le diga que no consuma drogas. Eso no es un testimonio, evidentemente. Ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí es donde tenemos que hacer una reflexión propia de nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va nuestra relación con Dios? ¿Estamos viviendo realmente el Evangelio? ¿Estás amando como Jesús ama? ¿Tienes misericordia como Jesús la tiene? ¿Tienes perdón como Jesús perdona? ¿O vives en un resentimiento constante, en un egoísmo constante que definitivamente solamente lo que hace es llevarte a yo y más yo? ¿O eres un amargado? No lo sé. Pero ahí es donde tenemos que trabajar, porque a veces tristemente yo de verdad me entristece cuando veo hermanos que digo, ¿y cómo vas? Ahí en la lucha. Y es verdad, en ocasiones tenemos luchas. Es verdad, en ocasiones definitivamente las cosas no van como igual nosotros queremos. Pero lo que no puedes perder nunca realmente es el origen de quién te llamó. Del encuentro con aquel que tuviste. ¿De dónde te sacó? ¿Lo recuerdas? Y es más, aunque vivamos en luchas y en situaciones difíciles, la última palabra no está dicha. La última palabra la tiene Él. ¿Y sabes qué dice Él? Que pensamientos de bien tiene para nosotros. Terminas bien la película. Terminas bien. Terminamos bien. Terminas bien. Y ahí tiene que ver justamente, tiene que ver la confianza y la fe a quién le tenemos. Y la fe, como ya expliqué en otro mensaje, tiene que ver con ¿qué? Con fidelidad. Viene de la misma raíz en el griego. Fe, fidelidad. ¿Estás siendo fiel al Señor?
en lo que Él te llama a hacer? ¿Estás siendo fiel al Señor en tu familia? ¿Estás siendo fiel al Señor con tu iglesia local? ¿Estás siendo fiel al Señor con aquellos dones que Él te entregó para que lo pongas al servicio? Vamos a trabajar el testimonio. Vamos a trabajar. ¿Qué te parece? Yo no me quiero conformar con simplemente tener a los niños aquí el día 31. Sino vamos a hacer algo mucho más allá, que vaya más allá y que podamos mostrar el amor del Señor. Así que, hermanos, yo voy a dejarlo aquí. Porque esta fecha, como cualquier otra fecha que se hizo, pues nos ofrece definitivamente la oportunidad para compartir el Evangelio, ¿vale? Y yo sé que igual hoy te esperabas otra cosa, igual te esperabas, yo qué sé, que nos hablen del amor de Dios, de la misericordia y todo este tipo de cosas. Pero vuelvo y te repito, la palabra de Dios es relevante para nuestros días y nos ayuda a cómo conducirnos en nuestro día a día. La semana que viene igual voy a hablar acerca de la Reforma Protestante, así que no te lo pierdas. ¿Vale? Porque es importante también que conozcamos un poco los orígenes de dónde, de alguna manera, se inició la iglesia evangélica, por así decirlo. ¿Vale? Así que te animo a que no te lo pierdas. Y vamos a terminar aquí y vamos a orar. Y vamos, sobre todo, a orar para que el Señor nos dé sabiduría a tomar las mejores decisiones. ¿Vale? Así que